Bueno, ahora sí, buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Ya vamos a dar inicio. Nuevamente, pues agradecerles por conectarse, agradecerte sobre todo a ti, Harold, pues por pues, darnos hoy la conferencia. Y pues bueno, te presentamos. Harold es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en la misma universidad. Actualmente está realizando su doctorado en CICESE en México. Tiene experiencia y está trabajando como tal pues con modelamiento de datos numéricos para entender mejor lo que son los sistemas geotérmicos. Entonces, bueno, Harold, muchas gracias pues, por estar acá, gracias a quienes están conectados y quedamos ya en tus manos para dar inicio a la conferencia. Ok, pues muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias al semillero de vulcanología y geotermia y al capítulo de la EAG por darme la oportunidad de compartir pues esta información que personalmente pues me costó muchísimo trabajo poder entender. Tal vez ustedes lo verán a lo largo de la charla, pues no es algo que como geólogos en nuestra escuela hayamos aprendido, por lo menos no mientras yo estuve formándome aquí en la universidad. Entonces, pues trataré de hacer esto lo más sencillo posible, con la menor cantidad de matemática posible, pero alguna ecuación sí hay allí que tengo que explicar un poco en detalle. Entonces, voy a empezar. Como en español podríamos decir que lo que quise hacer en este trabajo es evaluar los efectos tectónicos en la estructura térmica de la litosfera en Colombia. Este fue un análisis que hice primero regional, como verán más adelante, y luego tuve la oportunidad con esa información, con esos resultados regionales, hacer una evaluación de 3 cuencas sedimentarias en Colombia y pues esas 3 cuencas simplemente estuvieron limitadas porque pues los datos estaban allí y por eso no me pude extender a otras cuencas. El contenido de la charla pues va a ser una introducción, algo de marco teórico en cuanto al campo térmico, el estudio de campo térmico en Colombia, un poquito de tectónica para entender pues cuál es el objetivo del trabajo o uno de los objetivos del trabajo, luego los resultados, algo de discusión, conclusiones y por último una bibliografía escogida. Bueno, para la introducción, entonces sabemos que lo que queremos determinar aquí es la temperatura a diferentes profundidades. Yo soy un poco escuelero en el tema y me gusta mucho rayar mis diapositivas. Entonces, pues estimadores de temperatura en profundidad tenemos unos indirectos, varios indirectos. Aquí simplemente voy a mencionar dos. Está la termobarometría en cenolitos. Sabemos nosotros, por ejemplo, que una paragénesis mineral pues realmente es consecuencia de unas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Eso lo vemos en rocas metamórficas. Por lo tanto, si nosotros recuperamos un cenolito, por ejemplo, de un ascenso de una roca volcánica, y si ese fluido pudo arrastrar rocas más profundas, lo que se asume normalmente es que la paragénesis mineral o la relación de minerales que tenemos en esa roca es representativa de las condiciones de temperatura y presión en profundidad. Es por eso que podemos entonces utilizar este gráfico que vemos allí a la derecha, y si nosotros ubicamos esa paragénesis mineral o esa facies, pues tendremos dos datos. El primero es una temperatura estimada. Claro que estas gráficas se obtienen en laboratorio, entonces pues son cosas que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, podemos obtener una presión. Si nosotros tuviésemos una relación que nos permitiera calcular la presión a partir de la profundidad o del espesor de roca que tenemos, pues podemos llevar entonces esa temperatura a una profundidad específica. Este sería un primer estimador de profundidad, de temperaturas a profundidad. El segundo estimador sería la profundidad de Curie. Realmente es una isoterma, es la isoterma aproximadamente 580 grados Celsius. Y esa temperatura es muy importante porque es la temperatura
a la que cualquier material pierde sus propiedades magnéticas, y es por eso que esa temperatura la podemos calcular a partir de datos magnéticos, como por ejemplo lo que tenemos aquí, que es el mapa de anomalía magnética para Colombia. Estos cálculos pues ya se han hecho. Este es un mapa de profundidad de la isoterma de Curie. Este fue calculado por el doctor Carlos Vargas en el 2020. Y si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver unos colores azules y unos colores rojos. Los colores azules me indican los lugares en donde la isoterma es más profunda, y los lugares rojos pues me indican las zonas en donde la isoterma es mucho más somera. Eso si hablamos de gradiente, asumamos que esta línea que estoy pintando aquí es la superficie. Si yo encuentro esa isoterma de Curie, pues no sé, que tenga una forma como la que estoy dibujando, en un sector está más cerca a la superficie, en otro sector está más alejado de la superficie, pues en esos lugares más alejados de la superficie sería lo que este mapa está pintando en azul. Y los lugares en donde esa isoterma está más cerca de la superficie, sería lo que se ve en el mapa en rojo. Y ya se dan cuenta ustedes que si yo conozco la temperatura en superficie y ya sé cuál es la temperatura de la isoterma de Curie, pues podría calcular un gradiente geotérmico. Entonces aquí empezamos ya a enlazar esos conceptos. Así como hay estimadores indirectos, pues también tenemos estimadores directos. Podríamos decir que el estimador más directo pues es simplemente hacer una medición a diferentes profundidades o a una profundidad específica en un pozo. Sin embargo, recordemos que los pozos pues tienen una profundidad que técnicamente pues es la máxima que se puede alcanzar, y lograr profundidades por encima, yo creería, de los 5 kilómetros, pues ya pues es todo un reto, y pocas personas estarían interesadas en este momento en hacer ese tipo de mediciones a profundidad. Por lo tanto, lo que normalmente se ha hecho es utilizar información de pozos petroleros que pueden ir de profundidades de 1 a 4 kilómetros, al menos en Colombia. Y pues lo que se ha notado no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, es que el gradiente geotérmico pues depende del lugar en donde lo estemos midiendo. Más específicamente depende de la configuración tectónica en donde nos encontremos. Observen ustedes en esta gráfica que estoy rayando, está aquí, por ejemplo, la isoterma a 1200 grados Celsius. Si no lo sabían, la litosfera se puede definir de muchas formas. Una de las formas en las que se puede definir es lo que llamamos la litosfera térmica, y esa litosfera térmica está definida en la base por una isoterma que puede ser la 1200 o 1300 grados Celsius. Entonces vean ustedes cómo, dependiendo del ambiente tectónico donde nos encontremos, pues esa isoterma va cambiando su profundidad, lo cual nos hace pensar, con lo que habíamos dicho anteriormente, pues que efectivamente el gradiente va a responder a eso, y vamos a poder relacionar cierto comportamiento del gradiente geotérmico con un ambiente tectónico particular, especialmente en las zonas de subducción, y justo en la parte en donde tenemos las dos placas, la que subduce y la que está cabalgando, pues vemos que que se duplica la placa, y esa es una de las razones por las cuales cerca a las zonas de subducción normalmente el gradiente geotérmico está disminuido, o es un gradiente geotérmico relativamente bajo. Pero luego, cuando nos alejamos de la zona de subducción, pues vemos que nuevamente empezamos a llegar a espesores litosféricos normales. Por lo tanto, esperaríamos que el gradiente se empezara a normalizar a medida que nos alejamos de la subducción. Eso lo veremos más adelante en un mapa de gradiente geotérmico para Colombia, donde también se ve ese comportamiento. Sin embargo, existe otra magnitud, que es una magnitud que, aunque se ha trabajado hace mucho tiempo, digamos que hasta ahora se le está empezando a dar la importancia que debería. Y esa magnitud es el flujo de calor. El flujo de calor, como ustedes ven ahí, esta es la ley de Fourier, es una ecuación bastante sencilla. Q es el flujo, y eso es igual a menos K, que es una propiedad del material, por el gradiente geotérmico, en este caso vertical. Por lo tanto, ese flujo de calor sería el flujo de calor vertical. Entonces vean ustedes que si yo despejara el gradiente geotérmico de allí, tendría que pasarlo a dividir al otro lado, de esta forma, y entonces ya veremos que el gradiente geotérmico no solo depende
del flujo de calor. Es decir, no solo depende de la cantidad de calor que está siendo expulsada desde la parte central del planeta, sino que depende de una propiedad material. Esa propiedad es la conductividad térmica. Es por eso que, aunque el gradiente geotérmico tiene cierto comportamiento muy general, cuando estamos estudiando zonas, por ejemplo, una zona que se encuentra solo sobre uno de estos ambientes tectónicos, pues ya no nos sirve solo utilizar el gradiente geotérmico porque las variaciones empiezan a ser más pequeñas, ya no son tan grandes como las que veríamos aquí. Y esas variaciones, entonces, digamos que la conductividad térmica enmascararía lo que realmente hace parte de la temperatura en la litosfera y lo que hace parte de la propiedad material. Entonces, ese flujo de calor nuevamente para que quede como algo importante, es realmente el parámetro que deberíamos tener en cuenta para hacer modelado térmico. El flujo de calor, en algunos casos, como en Colombia, pues ese parámetro no ha sido exhaustivamente medido y por tanto hay que utilizar algunas aproximaciones con el gradiente geotérmico, pero siempre teniendo en mente que lo que queremos es el flujo de calor. Este trabajo de Pollack en el 93 pues fue un trabajo pionero en el sentido que fue el primer mapa de flujo de calor mundial que se publicó. Sin embargo, lo que quiero destacar aquí es este análisis que hace él de lo que se denomina armónicos esféricos, que en pocas palabras lo que podríamos decir es que lo que él intentaba era definir cuál era la fuente de los diferentes campos que él estaba analizando en ese trabajo. Uno de los campos que analizó es el campo magnético del planeta, y vean ustedes cómo pues está esta forma de la amplitud de ese campo, cómo decae. Lo que él relaciona a que este decaimiento, lo que le estaba diciendo a él es que la fuente de ese campo magnético es profundo. Por otro lado, hizo lo mismo con datos de topografía y observó pues que ya el comportamiento era mucho más horizontalizado, lo cual indicaba que la fuente de, en este caso, la topografía, también tenía que en superficie también había gran parte de la fuente estaba en superficie. Y vean ustedes cómo cuando lo hace con el flujo de calor le da un comportamiento similar. Por lo tanto, la fuente o la distribución de flujo de calor que tenemos en superficie, gran parte de esa distribución tiene como fuente algo que está pasando en la litosfera, y eso pues es muy importante. Como vemos en este siguiente mapa, este es un mapa mucho más actualizado del flujo de calor, y ya podemos ver nosotros como, por ejemplo, en las zonas de dorsales oceánicas normalmente tienen altos flujos de calor, mientras las zonas de cratones, las zonas estables, normalmente tienen un bajo flujo de calor. Aquí, aunque no se pueda ver bien en detalle, porque pues está muy pequeña la imagen, por aquí queda Colombia, y si nosotros nos acercáramos más, veríamos que justo en la zona de subducción, ese flujo de calor es bajo, aunque no se ha medido, pues esto también, digamos que tiene en cuenta otras partes del mundo en donde sí hay datos de subducción y para intentar reconstruir zonas en donde no está esa información. Entonces vemos cómo, o sea, el gradiente geotérmico y el flujo de calor tienen una relación, parecen que se comportarán igual, pero como les decía, ese comportamiento solo se puede equiparar los dos parámetros en análisis muy grandes, como es este mapa global. Sin embargo, cuando nos vamos al detalle, nuevamente hay que considerar parámetros térmicos de la roca. ¿Para qué es importante conocer este tipo de cosas? ¿Para qué es importante saber la temperatura a profundidad? Bueno, porque muchos procesos, tanto geodinámicos como geológicos como económicos, dependen de la temperatura. Recuerden ustedes, por ejemplo, que la ventana de generación del hidrocarburo, pues es una ventana que es térmica, ¿no? Es un intervalo de temperatura que se encuentra dentro de dos valores específicos. Y pues por tanto es muy importante definir en dónde o qué amplitud tiene ese intervalo, cómo cambia en profundidad. Eso en cuanto al petróleo. Este artículo lo que intentaba era algo más geodinámico,
y entonces observen ustedes cómo hace el cálculo de temperatura hasta 50 kilómetros de profundidad. Esto que se encuentra aquí arriba son datos de flujo de calor, los puntuales, y la línea roja son los cálculos de flujo de calor que se obtienen luego del modelo. Entonces la idea pues es que los datos modelados se ajusten a los datos medidos. En zonas de subducción, pues ocurre lo mismo. Hay una modificación del campo de temperatura y recuerden ustedes que el metamorfismo y otros procesos geológicos dependen estrictamente de la temperatura y de la presión. Por lo tanto, definir algún tipo de cambio mineralógico, si estamos hablando de geodinámica, pues requiere que conozcamos nosotros la distribución de temperatura. Para hablar de otra cosa, por ejemplo, los sismos, recuerden que también las rocas, sus parámetros mecánicos también se ven afectados por la temperatura, por lo cual sería muy importante conocer con más detalle esa distribución. Lo que normalmente se hace, ¿qué es? Pues utilizar los datos de gradiente geotérmico superficial y con ellos intentar extrapolar temperaturas a profundidad, lo cual, adelanto de una vez, es lo contrario a lo que se debería hacer. El cálculo de temperatura se debe hacer de abajo hacia arriba, o sea, de la fuente hacia el material y no al contrario. También para las técnicas de termocronología es muy importante conocer el campo de temperatura, ya que con esas técnicas normalmente lo que se quiere definir es cuánta cantidad de corteza se ha erosionado o análisis de ese tipo. Sin embargo, si no tenemos un modelado térmico, no podemos realmente discernir entre lo que es cambios térmicos por erosión y lo que son cambios térmicos por procesos geodinámicos profundos. Esta es la ecuación de la que les hablaba. Para el modelado del campo térmico, digamos el modelado más básico, esta es la ecuación que se debe utilizar. Esta se denomina la ecuación de calor. Es una ecuación en derivadas, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, en donde están relacionados propiedades térmicas del material, gradientes geotérmicos, flujos de calor, entre otras cosas que voy a estar mencionando detalladamente. Lo primero que vemos allí es el ρCp, se denomina la capacidad calorífica volumétrica. Es una propiedad que está muy relacionada pues a cada tipo de roca, pero observen ustedes aquí en este gráfico cómo no necesariamente que yo tenga una roca denominada con un nombre específico quiere decir que yo la pueda asociar directamente a un valor específico. Por el contrario, lo que hay es un intervalo de valores que se pueden tomar para una roca de ese tipo. Es decir, si queremos hacer análisis detallados, no solo con saber que tenemos un NACE, ya podemos asignar una capacidad volumétrica, una capacidad calorífica volumétrica, sino que tendremos que hacer mediciones directas para cada una de las rocas que estén interviniendo en el modelado. Esta capacidad calorífica volumétrica pues me está dando idea de cuánto calor se puede almacenar en esa roca. En ese caso podríamos ver a la roca como una esponja, algunas pueden absorber más o menos calor y pues finalmente es el calor que en algunos casos puede utilizar un proceso geodinámico o en el caso de geotermia pues utilizamos nosotros. Por lo tanto es muy importante saber cuánto calor puede almacenar. El siguiente término, ese dt mayúscula, dt minúscula, pues simplemente es el cambio de la temperatura en el tiempo. Y ese nos está dando cuenta, pues, de las perturbaciones térmicas. Cuando nosotros tenemos una fuente, como lo que se ve aquí, esa fuente en algún momento, pues, existe, pero el calor que se ha inyectado allí tiene que ser redistribuido a todo el material. Y eso, pues, ese proceso se da en el tiempo. Por lo tanto, cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues tenemos que tener en cuenta que nuestra ecuación debe considerar esos cambios de temperatura en el tiempo. También tenemos allí un campo de velocidad. En este caso, recuerden ustedes que yo puedo conducir el calor el calor se puede más bien transportar por conducción. Si yo pongo aquí, por ejemplo, una vela y esto es una barra metálica, pues en el tiempo yo voy a ver que esa barra metálica se va a ir calentando más y más y más a la derecha. Por lo tanto, lo que decimos es que el calor pues se está
moviendo a lo largo de esa barra. Pero el calor no solo se mueve así. Si yo tuviese una olla con agua caliente, asumamos que esto es agua caliente, pues si yo muevo la olla también con el agua adentro, pues también estoy moviendo calor. Es decir, que también puedo mover calor cuando muevo el material. Y esto es lo que se intenta tener en cuenta aquí con estos campos de velocidad. Es que, como ustedes saben, la litosfera pues también tiene un movimiento. Aquí, como lo pueden ver, pues en las zonas de subducción sabemos que las placas se están moviendo una respecto a la otra, pero en las zonas de dorsal, acortamiento cortical, esto también ocurre, también existe un campo de velocidad y cuando muevo la roca, pues también muevo el calor. El siguiente parámetro material es la conductividad térmica. Es exactamente la misma historia como ustedes ven allí. Yo puedo tener puedo tener una roca con un nombre específico, pero no necesariamente le puedo asociar un solo valor de conductividad. Realmente ese valor va en cierto intervalo, lo cual nos intenta también mostrar la importancia de las mediciones directas en la roca para hacer este tipo de modelados, sobre todo cuando nuevamente son modelados muy específicos, por ejemplo, de cuenca sedimentaria. Lo que debería tenerse en cuenta allí es medir justamente esas propiedades. Para estudios mucho más gruesos, como el estudio regional que hacemos aquí, pues sí es posible utilizar valores de referencia. Sin embargo, pues se pierde la resolución en los resultados, ¿no? Lo que sigue es el gradiente geotérmico, no solo el vertical, que es el que se mide con pozos, sino también en las horizontales. Ya sea, pues esto dependerá de si estamos modelando en una, en dos o en tres dimensiones. En el caso de la ecuación que les muestro ahí, esa ecuación es en dos dimensiones, por lo tanto, debo tener en cuenta los gradientes verticales y horizontales. Este mapa que muestro ahí es el primer mapa de gradiente geotérmico de Colombia del 2008, en donde pues una de las cosas que se pueden observar con respecto a lo que he dicho anteriormente es que pues hay muchos valores, hay muchos altos, hay muchos bajos y pues a primera vista pareciera no existir una relación entre lo que yo les decía de la subducción y el comportamiento del gradiente. Recuerden que en este tipo de mapas normalmente lo que se ha considerado es plotear los valores de temperatura a profundidad y luego ajustar eso a una línea. Y es por eso que con esa idea es que intentamos luego seguir esa línea a profundidad hasta 10, 20, 50 kilómetros, lo cual pues introduce muchos errores al cálculo de temperatura. En algunos casos, el gradiente se puede ajustar a una línea, pero yo diría que en la mayoría de los casos no es necesariamente una línea, sino que se puede alejar bastante de ello por diferentes cosas pues, que ya están por fuera del alcance de esta charla. Por último, lo que tenemos son fuentes de calor. En procesos geológicos, fuentes de calor pueden haber pues, de diversa naturaleza. Por ejemplo, hay reacciones químicas que pueden o absorber calor o lo pueden liberar. Por lo tanto, en ese caso, pues tendríamos fuentes positivas o fuentes negativas de calor. En el caso matemático, estaríamos hablando de fuentes o sumideros del campo, de un campo de temperatura. Para este caso, lo que utilicé como fuente de calor fue el calor radiogénico, lo que se denomina calor radiogénico. Y ese calor radiogénico pues viene justamente, es de origen por el decaimiento radiactivo de los isótopos que tenemos nosotros en las rocas. Estas dos gráficas que muestro aquí están mostrando valores de producción de calor medidos en rocas ígneas intrusivas y volcánicas. Y vean ustedes que en las dos se puede ver, aunque también hay intervalos, se puede ver una tendencia, ¿no? Que es más o menos como así. Esa tendencia tiene mucha relación con la composición de esa roca. Vean ustedes que lo primero que tenemos aquí arriba, me cambio aquí, las primeras rocas que tenemos por aquí
tienen dos características, y es que son las más ácidas e incluso insaturadas en sílice, en los dos casos. Son las rocas más diferenciadas e incluso están insaturadas en sílice. Vean ustedes que la tendencia es que esas rocas sean las que mayor producción de calor radiogénico tengan, y eso tiene todo el sentido, porque sabemos nosotros que los isótopos radiactivos pues son, podemos hablar como isótopos incompatibles, que difícilmente pueden entrar a la estructura de los minerales y por lo tanto entran en las fases más tardías, y pues eso es lo que explicaría por qué hay ese enriquecimiento relativo en isótopos radiactivos en ese tipo de rocas. Aquí simplemente estoy mostrando algunos trabajos internacionales para mostrar que pues este tipo de análisis se ha hecho ya desde hace mucho tiempo, al menos desde el 78. En el primer caso, esto fue un análisis en una dimensión, en donde se intentó calcular el campo de temperatura en una zona de acortamiento cortical. En el segundo caso, pues se darán cuenta fácilmente que es en una zona de subducción. Tenemos un trabajo en el 2002 en donde se hace también el mismo cálculo, pero en una zona de sutura. Esto fue en Portugal, en una zona de sutura de dos dominios tectónicos. Y el último, pues que ya había hablado de él anteriormente, que este es en el 2019. Ahora, ¿qué tenemos en Colombia? Como les había mencionado anteriormente, pues tenemos primero que todo el mapa de gradiente geotérmico del 2008. Puede que haya una actualización, sin embargo, pues yo me baso en este porque los datos que tengo y los que trabajé fueron los que se utilizaron para construir este mapa. Adicionalmente, tenemos un trabajo de Alfaro y otros en el 2015. Esto fue, si no estoy mal, un documento que se presentó para un congreso, en donde ellos lo que intentaron fue hacer un mapa de flujo de calor para la cuenca Llanos. Dentro de lo que obtuvieron, pues se dieron cuenta que el flujo de calor en esta cuenca era alto hacia el sur de la cuenca, pero si nos acercábamos a la zona de Piedemonte, pues el flujo empezaba a ser bastante bajo. Lastimosamente, en este trabajo no se tiene información de la incertidumbre de las mediciones, por lo tanto, pues no se sabe estos valores. Por ejemplo, este valor de 60, pues es más o menos 10 o más o menos 5, lo cual en el modelado, pues es muy importante. Cuando se va a hacer modelado numérico, es muy importante conocer esas incertidumbres. ¿Qué sabemos de esa cuenca? Resulta que esa cuenca, si la conocen, tiene la parte más profunda, la zona más profunda, el depocentro de la cuenca se encuentra muy relacionado al piedemonte. Y a medida que me alejo del piedemonte, el basamento se empieza a levantar, como se observa en esta imagen. Eso, al parecer, está impactando directamente a la conductividad. ¿Por qué lo digo? Vean ustedes esta tabla, que es del mismo trabajo de Alfaro y otros 2015, en donde ellos están reportando algunas mediciones que se hicieron sobre arenitas, sobre limolitas y sobre arcillolitas, en diferentes profundidades para diferentes formaciones. Y noten ustedes que la tendencia es que el valor de la conductividad térmica sea mayor en profundidad. Si se dan cuenta, en los tres casos se está cumpliendo esa, se está haciendo esa observación, se está notando eso. A pesar de que tenemos esa heterogeneidad litológica dentro de la cuenca, donde tenemos arenitas, donde tenemos limolitas, es decir, tenemos unidades de grano fino, de grano grueso, pues al parecer hay algo incluso más grande que está controlando esa conductividad. Y eso pues es una de las cosas de las que trata este trabajo, de definir qué es lo que está controlando eso, porque en últimas eso podría verse como algo que se debe corregir para la obtención de este tipo de mapas. Mi trabajo no es el único que ha intentado hacer, que ha intentado calibrar un modelo térmico con datos de flujo de calor. Este es un trabajo del 2022 de Gómez García. Ella es ingeniera de petróleos.
Y ella utilizó un software, y lo que hizo fue utilizar datos de flujo de calor que se encontraban en la corteza oceánica, alguno por aquí en la parte continental, pero si se dan cuenta ustedes, la mayoría está en la corteza oceánica. Y sus resultados, pues, también están calculados en la parte continental. Em, por tanto, pues aquí podría haber algún tipo no quiero decir error, porque realmente el trabajo estuvo bien hecho, pero hay cosas que no se consideran, que no se consideraron debido a que el flujo de calor en el océano y el flujo de calor continental tienen que trabajarse de una forma diferente. Adicionalmente a eso, para amarrar su modelo en profundidad, ella lo que utilizó fue datos sísmicos, en donde utilizó aquí, como ustedes ven, el de 90, el de 10, e intentó ajustar una isoterma calculada con esos datos. Bueno, un poco de la tectónica de Colombia, por lo menos lo más importante para este trabajo es que recuerden ustedes que tenemos nosotros un desgarre litosférico que se denomina el desgarre de Caldas. Aquí estos puntos morados simplemente están mostrando la profundidad de los sismos, y eso lo hago simplemente para poder trazar de una mejor forma, digamos, el trazo del desgarre de Caldas en superficie. Este mapa de gradiente geotérmico ya no se parece al anterior, aunque los datos son los mismos, y eso es porque se le aplicaron unos filtros. Fue un filtro pasa-baja realmente, y eso se hizo porque, si ustedes se dan cuenta del mapa anterior, aquí, todo este ruido y la forma de todas estas valores altos, tanto la amplitud como la longitud de onda de esos datos, realmente me están hablando de que las fuentes de estas anomalías positivas puede ser muy somera, dado que yo no estoy interesado en este momento en el comportamiento del campo de temperatura muy somero. Entonces, pues lo que hice fue, en principio, eliminarlos para tener un mapa mucho más suave, que si ya se dan cuenta, ustedes pues ya ahora se comporta mucho mejor, y tiene la relación que les había mencionado anteriormente de una zona de subducción, en donde los datos de gradiente geotérmico son más bajos cuando estoy cerca de la zona de subducción, y se van normalizando a medida que me alejo de la zona de subducción. Aquí hay algo muy importante, es esta anomalía positiva que se encuentra allí, y está asociada esa anomalía al sistema geotérmico de Paipa, y es por eso que no la borré. El filtro que utilicé, borraba cualquier cosa que fuese más pequeña que la longitud de onda de esta anomalía. ¿Por qué la dejé? Bueno, porque sobre esa anomalía se han planteado ciertas hipótesis acerca de cuál es el origen. Y la idea de este trabajo, pues, es justamente comprobar si las hipótesis que se han planteado para esto tienen por lo menos sentido físico cuando se aborda este problema desde el punto de vista físico-matemático. Entonces tenemos el desgarre de Caldas, y una de la placa hacia el norte del desgarre de Caldas, al parecer se ha estado somerizando, como lo que se ve aquí en esta flecha, que es lo que se intenta representar. Eso pues de eso ya ha hablado Monsalve y otros en el 2019, en donde lo que ellos dicen es que una probable razón por la cual nosotros tengamos esa actividad en Paipa tal vez esté relacionada a la somerización de esa parte de la placa. Por otro lado, otra de las hipótesis de esa anomalía térmica es la ocurrencia de laminación en la parte baja de la litosfera, debajo de la cordillera oriental. Esto pues es del trabajo de Lagardère y Vargas 2019, en donde pues ellos lo plantean, lo sugieren, pero luego en un trabajo posterior el doctor Carlos Vargas hace un modelado con datos gravimétricos y magnéticos, y pues se da cuenta que si se considera un levantamiento astenosférico en esta parte, pues digamos los datos gravimétricos y magnéticos que él tenía se ajustan
a los calculados con los medidos. Por lo tanto, esto es lo que en principio se quiere poner a prueba en este modelado, es si realmente un ascenso del manto podría explicar la anomalía térmica que tenemos en Paipa. Bueno, esto simplemente habla un poco de la discretización, ya habíamos hablado de esta ecuación. En este trabajo lo que utilicé fue un método que se denomina diferencias finitas conservativas. Luego de aplicarlas, se obtiene una discretización de esta ecuación, que es la que tenemos aquí, que no voy a entrar mucho en detalle. Las personas que quieran revisar cómo se obtuvo esta ecuación pueden revisar mi tesis de maestría, que ahí lo explico con detalle. Cuando se hacen este tipo de modelados y en general cuando se resuelven ecuaciones diferenciales, ustedes sabrán que cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, lo que obtengo pues es una familia de soluciones. Para obtener una solución específica, tengo que utilizar condiciones de frontera. En este caso, pues es exactamente igual, hay que definir unas condiciones de frontera. Para este trabajo lo que se hizo fue considerar que conocíamos el flujo de calor en la base, es decir, el flujo de calor que viene desde la estenosfera hacia arriba, el flujo vertical. Considerar que conocíamos la temperatura en superficie, ya que esa información estaba dentro de nuestra base de datos de temperatura de fondo de pozo, pues también tenía allí asociada la temperatura superficial. Y estamos definiendo que no hay intercambios de calor en los bordes laterales de nuestro modelo, es decir, que no ingresa ni sale energía por allí, por lo tanto la única fuente externa de energía es la estenosfera y está en la base. Hay fuentes adicionales internas, sí, una de esas fuentes, pues la única que se considera en este trabajo es la producción de calor radiogénico, especialmente en la corteza. Y pues también tenemos allí la conductividad térmica de las rocas. Esto simplemente es para hablar de cómo se hizo la validación del código. Eso también lo pueden encontrar en mi tesis si les interesa. Con respecto a los datos que se utilizaron aproximadamente 4.500 pozos, de los que conocíamos la ubicación, la temperatura superficial, la temperatura de fondo de pozo, y adicionalmente a esa temperatura o a ese gradiente se le hizo una corrección, que podríamos decir es una corrección bastante general, porque se está utilizando una metodología que se planteó pues para otra parte del mundo. Sin embargo, pues es lo único que se tenía. Para hacer una corrección mucho más adecuada se necesita muchísima más información, específicamente el proceso de perforación y ese tipo de cosas, pues información con la cual no contábamos. Adicionalmente teníamos estimaciones de flujo de calor, que fue el mapa que les mostré anteriormente de Alfaro y otros 2015. Aunque no teníamos incertidumbres, pues sí utilizamos esos datos con el objetivo de amarrar los gradientes geotérmicos a algún dato de flujo. Y también utilizamos modelos de espesor litosférico, pues digamos que libres, que pudimos encontrar en modelos globales. Ya les hablé del mapa de gradiente geotérmico, cómo se obtuvo. Otra cosa a resaltar allí, pues es que esta anomalía que vean ustedes ahí, como ya les había comentado, pues algunas personas plantean que es producto de delaminación, otras personas plantean más bien que es un proceso de enfriamiento de magma que está en la base de la corteza. En este caso, Poveda y otros en el 2018, utilizando velocidades de onda S, se dan cuenta de una anomalía justamente ahí en Paipa. Lo que ellos relacionan con la ocurrencia de fusión parcial, algún material parcialmente fusionado entre 25 y 30 kilómetros de profundidad, algo que también tuvimos en cuenta para este modelado. Aquí les presento los perfiles que se resolvieron, a ver si los tengo aquí. Observen ustedes, aquí están los perfiles dibujados. Y esos son los perfiles que se van a resolver en este trabajo, que bueno, que ya se resolvieron en este trabajo y los que les voy a presentar. Entonces estos son los perfiles. Aquí lo que se puede ver es la distribución de la conductividad térmica, como se considera en profundidad, en los diferentes perfiles, que son estas
imágenes más oscuras. Y las imágenes más rosadas lo que están mostrando es la producción de calor radiogénico que se consideró. Como les había comentado anteriormente, pues las rocas más diferenciadas normalmente presentan mayor potencial para producción de calor radiogénico y es por eso que los valores más altos están, en este caso, en la corteza superior. En cuanto a la conductividad, no se considera una conductividad constante, y es porque la conductividad se ha notado que depende de la temperatura como tal y de la presión. Cuando una roca aumenta su temperatura, la conductividad térmica disminuye. En cuanto a la presión, si a la roca la someto a un campo de presión más alto, la conductividad térmica aumenta. Para tener en cuenta ese comportamiento, utilizamos esta relación que observan ustedes allí, con el objetivo de obtener una conductividad más adecuada, dependiendo de la temperatura y la profundidad a la que se encontraba la roca. Eso lo calculamos para la corteza superior, la corteza inferior y el manto litosférico. Aquí hay algunas propiedades ya de la capa sedimentaria. Para que lo tengan en cuenta, por aquí hay un modelo de compactación muy sencillo y a partir de ese modelo de compactación también se hizo un cálculo de la conductividad térmica en profundidad, algo así como una corrección por compactación de la conductividad térmica. Utilizamos conductividad de la matriz, es decir, de la parte sólida de la roca, y también la conductividad de un fluido, que en este caso consideramos que es agua y por lo tanto, podríamos decir que la conductividad efectiva de una roca de alguna manera es la suma entre la conductividad de la parte sólida y la conductividad del fluido que rellena los poros. Estos son resultados de validación. Simplemente aquí hay soluciones analíticas y numéricas. La solución analítica es la línea azul continua. Y la solución numérica son los puntos que pido disculpas que están muy pequeños, casi no se ven, pero simplemente lo que quiero mostrar aquí es que se ajusta bastante bien los resultados del código que se escribió, del script que se escribió. Se ajustan bien los resultados numéricos con los resultados analíticos que pues ya son, digamos, ecuaciones bastante bien conocidas. Esto es más de lo mismo, hace parte de la validación del código. Esta parte también, ya en 2 dimensiones. Entremos ahora a los resultados. Este es el primer perfil, el que se encuentra aquí arriba, A'. La solución de temperatura es la que encontramos abajo. Los puntos blancos son sismos, simplemente para mostrar en dónde está la placa que está subduciendo, ¿verdad? Ahí se puede ver con mayor detalle. Lo que tenemos aquí arriba es el flujo de calor superficial, el que tenemos acá. Y vean ustedes que de alguna manera lo estoy amarrando con los valores del trabajo de Alfaro y otros 2015. Es decir, mi solución tiene que pasar por ese punto, que es el único que se conoce en ese perfil. Y luego con eso, ya cuando mi modelo es capaz de replicar el flujo de calor medido, pues entonces veo cómo se comporta el gradiente. Vean ustedes aquí los círculos son los gradientes medidos, los gradientes directos de pozo, y los triángulos rojos son los calculados por el modelo. Pues vean ustedes cómo entonces puedo replicar los gradientes medidos y puedo respetar el flujo de calor estimado en un punto de ese perfil. Adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, pues los 3 perfiles se intersectan. La idea es que pues la solución esté amarrada en los 4 perfiles, pues tenga mayor validez. Este es el perfil más largo, es el perfil BB', que pasa por una gran parte de la cordillera oriental y luego se va como por el Valle del Magdalena. Y ustedes ven aquí los A', S', D' son los otros perfiles que también se están respetando el flujo de calor. Y en este caso vean ustedes cómo los gradientes en algunas partes se comportan muy bien, pero tengo unos gradientes que se alejan de mi solución. Esta solución, como les había comentado, pues es una solución conductiva.
aquí no estoy teniendo, no estoy teniendo en cuenta procesos advectivos como por ejemplo podría ser actividad hidrotermal. Por lo tanto, estos valores que no se ajustan a mi modelo conductivo, pues podría asociarlos a procesos advectivos justamente. Además, por la distribución que tienen, que es muy puntual, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, pues eso también habla de un control advectivo y de un control estructural incluso de esos gradientes. Es decir, podríamos hablar de agua caliente que de alguna manera está controlada por fracturas y que hace que en algunas partes el gradiente geotérmico pues sea mucho más alto, e incluso en otras el gradiente sea más bajo, ¿no? El agua no puede, no, o sea, en el caso que el agua sea caliente, pues estaría calentando adicionalmente, pero si el agua es muy fría, pues estaría enfriando esa parte del modelo. Y ya que el modelo no considera esos procesos advectivos, pues es por eso que no los puede replicar. Sin embargo, ya los puedo diferenciar. Ya sé que no hacen parte de conducción, pues ya tendría que asociarlos a advección. Más adelante vamos a ver unos perfiles, estos dos perfiles que tengo aquí. Realmente se construyó uno al norte del desgarre de Caldas y uno al sur del desgarre de Caldas, pero eso lo veremos adelante. Este es el perfil C. Nuevamente ven ustedes como el gradiente calculado y el medido pues se ajustan bastante bien en general, aunque nuevamente hay algunos datos que no se ajustan muy bien. Repito, asocio yo eso a que ocurrió advección. Aquí nuevamente se puede replicar la estimación que se hizo aquí de flujo de calor en la cuenca Llanos y pues siguen amarrados los perfiles. Entonces vean ustedes que lo que se está planteando aquí pues es probar si ese ascenso astenosférico pues de alguna manera está controlando los gradientes superficiales. Aquí está planteado, esa isoterma 1300 nuevamente es la base de la litosfera térmica. Lo que estoy diciendo ahí es que la estoy elevando y quiero ver cómo se comporta no solo el flujo de calor superficial, sino si realmente los gradientes anómalos que se observan en ciertas partes del país se pueden obtener considerando ese ascenso astenosférico. Este es el último perfil que ya pues está muy alejado de Paipa y de la zona donde queríamos evaluar esa hipótesis. Sin embargo, pues nuevamente tenemos en general una buena relación entre los datos medidos y los observados, aunque siguen ocurriendo estos datos que no se pueden replicar, que asociamos a que ocurra procesos advectivos. Nuevamente ven ustedes aquí que se puede replicar bien el flujo de calor superficial. Antes de continuar, vean ustedes que en cada una, bueno, en la mayoría de ellas, esta línea que estaba aquí punteada es el flujo de calor basal. Recuerden que yo les dije que lo que nosotros habíamos definido era que lo conocíamos. En ese caso, para poder recrear el ascenso litosférico, tuvimos que inyectar aproximadamente 40 miliwatts por metro cuadrado a la base del modelo, cuando los valores normales para la parte baja de la litosfera, están en el rango de 20 a 25 miliwatts por metro cuadrado. Por lo tanto, hay una parte de ese flujo que merece una explicación. ¿Sí? No es normal, digamos, que el flujo conductivo tenga esos valores. Entonces, ¿qué empezamos a ver allí? Que sí es posible recrear ese ascenso litosférico, pero para recrearlo necesitamos una fuente adicional en la parte baja de la litosfera. Bueno, aquí simplemente son los dos perfiles que les mostré, que les mencioné anteriormente, del perfil más longitudinal, este que está aquí, son este perfil al sur y al norte del desgarre de Caldas. Y lo que se puede notar es que aquí tenemos esta línea roja que es el solidus para toda la litosfera. Aquí igual es el solidus de toda la litosfera. Y esta es la geoterma que se obtiene. Vean ustedes que en alguna parte, en el sur del desgarre de Caldas, es posible que tengamos fusión parcial de la corteza inferior. Y en la parte norte del desgarre de Caldas, asociado más a la parte de Paipa, vemos
que nuevamente, si consideramos el ascenso litosférico, podemos tener fusión parcial en la parte baja de la corteza inferior. Y eso pues ya empieza a tener, para mí al menos, empiezo a relacionar las dos cosas que había mencionado anteriormente. Que en un estudio que utiliza datos sísmicos se sugiera que existe fusión parcial, que hay un material parcialmente fusionado, y que mi modelo diga que efectivamente es posible que haya fusión parcial in situ, es decir, no de material que esté ascendiendo, sino que en ese mismo punto la temperatura es lo suficientemente alta como para fusionar material. Estos son los datos de gradiente geotérmico que había mostrado en la base de datos que utilicé. Y lo que hice aquí fue dividir esos datos por cuenca. Esta es la cuenca Llanos, esta es la cuenca Cordillera Oriental, y la última es la cuenca del Valle del Magdalena, que realmente agarré todo el valle. La línea continua que ven ustedes aquí negra en los tres gráficos es una geoterma, es la geoterma que se obtiene de mi modelo. Observen ustedes cómo pues, se ajusta bastante bien a los datos. Adicionalmente, hice un análisis de dispersión en diferentes profundidades con el objetivo de determinar qué dispersión de los datos en cada profundidad se puede considerar algo normal y de esa manera poder, digamos que discriminar datos normales que se encuentran dentro de esta área de dispersión, digamos, normal, y datos que son anómalos a diferentes profundidades. Eso se hizo en las tres cuencas. Luego de eso, lo que hice fue agarrar cada uno de esos datos y restarle, digamos, en geofísica podríamos decirle restarle el regional, ¿no? Cuando hacemos gravimetría o magnetometría, lo que intentamos es primero quitar quitar la tendencia regional. En este caso, mi tendencia regional es justamente el comportamiento de los datos de gradiente, entre comillas, ese comportamiento normal que hay ahí. Y luego de quitar eso, pues ver qué resulta. Eso es lo que tenemos en estos tres mapas. Claro que disculpen, claro que esos mapas pues tienen una limitación, sobre todo en la cordillera oriental, y es pues que casi no tenemos datos en la cordillera oriental. Si tuviésemos más datos, pues seguramente hubiésemos obtenido un resultado mucho más fino, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en la cuenca Llanos y en la cuenca Magdalena, Valle del Magdalena, pues tenemos los suficientes datos como para obtener unos mapas con, digamos, bastante detallados. ¿Cómo obtuve esta línea? Pues al principio habíamos visto que normalmente lo que uno hace es considerar una línea recta. Esta línea se comporta así porque se está teniendo en cuenta la compactación de la roca. Hay unos parámetros de compactación allí que se introdujeron justamente para corregir el valor de conductividad, que nuevamente les recuerdo depende del nivel de compactación. Y en ese caso, pues poder comparar datos de gradiente, digamos que ahora sí directamente, cuando ya les he corregido ese comportamiento que se debe a la compactación, y es por eso que se obtienen estos datos que en principio ya no tendrían que depender de la profundidad. Entonces tenemos la discusión aquí. Les presento ya el mapa de gradiente geotérmico para Colombia del 2008 y el que obtuvimos. Bueno, esta es una versión anterior al que les mostré, pero pues lo que se observa en tendencia es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, todos estos valores, pues representan realmente fenómenos advectivos superficiales, no solo porque no hayan podido ser replicados por el modelo, sino porque además la física que interviene en este proceso de difusión de calor, de alguna manera se parece mucho a la gravimetría, y es que si nosotros tenemos fuentes muy puntuales, tenemos que relacionarlas si tenemos anomalías muy puntuales, tenemos que relacionarlas a fuentes superficiales, mientras que anomalías de mayor longitud de banda, como lo que se ve aquí en la parte oriental de Colombia, pues tendríamos que relacionarlas con fuentes mucho más profundas. Entonces, quitando todo este ruido, pues podríamos obtener algo así.
Y pues nuevamente constatar que efectivamente el gradiente geotérmico pues sí se comporta o sí depende del ambiente tectónico en este caso. Y teniendo en cuenta la anomalía que tenemos de gradiente geotérmico asociada a Paipa, pues también podríamos decir que el desgarre de Caldas está controlando este mapa de gradiente, o al menos la distribución de gradientes que se observa allí. No les había mencionado, pero miren, por ejemplo, esta lengua fría que hay acá. ¿Sí? Y esto está justamente en la zona de doble subducción. Nuevamente aquí al norte tenemos una zona, tenemos la placa que subduce pues se va mucho más hacia el oriente, mientras que al sur del desgarre de Caldas esa subducción para muy rápido y los gradientes geotérmicos pues se normalizan mucho más rápido hacia el oriente. Entonces es notable que el desgarre de Caldas controla el estado térmico conductivo en Colombia, y esos resultados pues nuevamente no son nuevos para Colombia, son resultados que se han obtenido en otras partes del mundo, en otras zonas de subducción. Ahora hablemos de ese flujo de calor basal que les había comentado. Como les había dicho, normalmente los valores deberían ir entre 15 25 miliwatts por metro cuadrado para el flujo de calor basal de la astenosfera. Sin embargo, ya que tengo que utilizar 40, pues estamos hablando casi que de duplicar el flujo de calor que necesito en la base. ¿Cómo puedo duplicar ese flujo de calor sin tener que decir que el flujo astenosférico es excesivamente alto? Eso lo puedo hacer introduciendo nuevamente un campo de velocidad o un campo de formación en la litosfera. Si nosotros consideramos una litosfera que se acorta, ese acortamiento de alguna manera hace que o se puede interpretar o se puede ver también como un flujo de calor basal mejorado o reforzado. Pero no es la única explicación. Esta es una imagen del trabajo de Cirao y otros 2019, en donde lo que ellos observan es que luego de hacer un análisis isostático sobre la cordillera oriental, ellos observan una topografía regional que asocian a que hay algún cuerpo que tiene una densidad relativamente baja y que de alguna manera empuja la cordillera oriental hacia arriba. Esto podría estar ocurriendo en el manto, si nosotros tenemos en cuenta que pudiese ocurrir ese desgarre, esa delaminación. Al ocurrir delaminación, lo que podemos decir es que cae una parte de la litosfera hacia la astenosfera, por lo tanto la isoterma 1300 tendría que subir, es decir, el material que se pierde aquí está relativamente frío y tiene que ser reemplazado por material caliente que viene de la astenosfera. Y eso podría ser otro mecanismo por el cual se puede mejorar o se puede elevar ese flujo de calor basal en esa parte de la cordillera oriental. Sin embargo, no es el único proceso que puede generar esto. En los fluidos viscosos, cuando se deforman, cuando se les cambia su régimen de flujo, ellos también producen por las fricciones internas calor. Y ese calor se ha visto que es incluso del orden del calor radiogénico que se está produciendo en la corteza, que aunque en algunas partes, como en la corteza oceánica, sea despreciable, en la corteza continental ese calor pues podría decirse que el 40% del flujo de calor que se mide en superficie puede estar relacionado a calor que se está liberando en la corteza por decaimiento radiactivo. Por tanto, pues vean ustedes que lo que planteaba el doctor Monsalve en el 2019 es que existe un material fundido debajo debajo de la corteza, debajo de la cordillera oriental. La pregunta es, bueno, ¿cómo llegó ese material fundido ahí? Tendría que haber venido de algún sitio, puede ser de la astenosfera. Para ser de la astenosfera, entonces, bueno, ¿cómo llegó ahí? ¿Por fracturas o ese mecanismo pues no queda claro? Pero si tenemos en cuenta una delaminación, pues podría dar una mejor explicación, ya que si se cae una parte nuevamente del material que hace parte de la litosfera baja, pues eso da la oportunidad de que material más caliente pueda ascender. Por tanto, sería una explicación para los resultados del doctor Carlos Vargas del ascenso litosférico. Sería una explicación para el
flujo de calor tan alto que tiene que considerarse en este sector. Y adicionalmente sería, pues digamos que no tendríamos este problema de empezar a pensar por dónde es que está ascendiendo el magma, sino que ya tenemos aquí un camino claro por el cual el magma ese material caliente puede subir y pues modificar en términos generales todo el campo de temperatura que tengamos de ahí hacia arriba. Por tanto, esto ya es un modelo conceptual de lo que estaba diciendo. Este es el perfil que va casi que de sur a norte y que pasa por la cordillera oriental. Lo que decimos es que al sur del desgarre de Caldas no necesariamente tiene que haber una fusión parcial de la corteza inferior, aunque es posible, porque en ese sector también hay evidencia de vulcanismo. Ustedes lo pueden observar en diferentes publicaciones. Hay evidencia de ese vulcanismo en superficie, sin embargo, pues digamos que no es suficiente este tipo de análisis para poder definir ese tipo de cosas en ese sector. No teníamos los datos suficientes en esa parte de Colombia. Sin embargo, podemos decir que al menos la corteza inferior allí es térmicamente inestable. En la parte norte relacionada con Paipa, lo que sí podemos decir allí es que nuestro modelo nos estaba indicando que no necesariamente, aunque no lo descartamos, que exista una fuente astenosférica de material caliente, pues no necesariamente es una explicación. La otra explicación que encontramos es que la temperatura es lo suficientemente alta allí como para generar fusión parcial in situ. Es decir, en vez de, por el contrario que lo que plantea el profesor Monsalve, en vez de estar material aquí, de tener material aquí enfriándose, al contrario, se está calentando y se está fusionando allí. Por lo tanto, actúa como una fuente de calor adicional. Y eso, pues tiene toda la relación por aquí, más o menos estamos hablando de 40 kilómetros de profundidad. Y vean ustedes, pues, por ejemplo, que proponía Poveda, estamos hablando de entre 25, 30, incluso 35 kilómetros de profundidad de ese material fundido que ellos proponen. En cuanto a las cuencas sedimentarias, estos son los mapas que denomino yo de anomalía de gradiente geotérmico, ya que pues hemos restado el componente, de alguna manera decirlo, el componente regional, la tendencia más grande de los datos, y nos quedamos con esta distribución. Vean ustedes que nuevamente tenemos la anomalía térmica al sur, que coincide con el mapa de Alfaro 2015. Sin embargo, pues esta parte de flujo de calor bajo, pues discrepamos respetuosamente en esa parte, porque creemos que este flujo de calor bajo pues está bastante influenciado por la conductividad de calor que se utilizó para realizar el mapa. Después de que se corrige esa conductividad por compactación, se puede obtener pues, el mapa como lo observan ustedes aquí a la izquierda, en donde incluso tenemos nosotros una anomalía térmica adicional en la parte norte central de la cuenca. Esta información también se corrobora con un trabajo de López Ramos en el 2022, en donde pues ellos tienen más datos de pozos, y ellos pues también encuentran una anomalía térmica justo en esa parte, y nosotros pudimos replicarla. Por aquí tenemos algo muy interesante, y es esta parte de flujo de calor bajo. Vean ustedes cómo pareciera estar relacionado con los ríos. Si mal no estoy, este es el río Meta. Y ven ustedes que en esta parte donde se intersectan ambos ríos, incluso el trazo de este río al norte, pues pareciera que eso es lo que está siguiendo estos valores de flujo de calor bajos. En Amazonas, el doctor Hamza, no me acuerdo hace cuántos años, justamente también analizando datos de temperatura de pozo, encontró que aproximadamente a 4 kilómetros de profundidad por debajo del río Amazonas
se tenía un movimiento también de agua bastante fuerte, y eso él lo detectó con datos de temperatura de pozo. Por lo tanto, pues lo que quiero mostrar aquí es que el flujo de calor, en este caso, pues es sensible a la ocurrencia de ese tipo de fenómenos, ¿no? De flujos de aguas superficiales y en el subsuelo, que podría ser la explicación de esta anomalía negativa que tenemos aquí y la posible, y la, pues en este caso, evidente asociación, al menos espacial, entre esa anomalía y la ocurrencia de esos ríos. En cuanto a la cuenca del Valle del Magdalena, vean ustedes, por ejemplo, cómo por aquí este es el desgarre de Caldas, que pasa aproximadamente a 5 grados norte, y por aquí está a 5 grados norte. Y vean ustedes cómo parece que el desgarre de Caldas está dividiendo la cuenca en una zona con gradiente térmico alto al sur y una zona de gradiente térmico bajo al norte. Por lo tanto, parece que sí está controlando el campo térmico conductivo al menos. Eso, pues, desde el punto de vista geotérmico, pues ya nos podría ayudar como una guía en cuanto a definir los sistemas geotérmicos que tenemos o que podemos encontrar en las cuencas sedimentarias. En el caso y hasta el momento, con estos resultados, pues se podría decir que si yo quiero encontrar un sistema geotérmico conductivo en la cuenca del Valle del Magdalena, tendría que irme a buscarlo al sur de la latitud, norte, al sur, y que no pierda mi tiempo buscando ese tipo de sistemas geotérmicos al norte, porque pues el campo térmico conductivo pues está bastante empobrecido, los valores son muy bajos justamente por la ocurrencia de esa doble subducción. Ahora, estos valores que tengo en rojo y azul, ahora sí son los valores que no ajustaron al modelo conductivo. Por lo tanto, se relacionan, en mi opinión, con advección, y por lo tanto me estaría diciendo que si yo lo que quiero es buscar sistemas advectivos geotérmicos, pues tendría una muy buena oportunidad de encontrarlos en donde están agrupados todos estos puntos rojos, y pues que no pierda mi tiempo en donde están agrupados los puntos azules, porque pues ahí hay advección, pero la advección es de agua fría, digamos. Algo a destacar es, por ejemplo, aquí en las dos cuencas que les estoy mostrando, pues cómo parece que esas anomalías, tanto positivas como negativas, están controladas estructuralmente. En este caso, vean ustedes, por ejemplo, aquí más o menos una tendencia noroeste, aquí también una tendencia noroeste, lo cual concuerda con la estructura del basamento. Y aquí la tendencia es noreste, y nosotros pues sabemos que las fallas en esta parte de Colombia pues tienen aproximadamente esa tendencia noreste. En cuanto a las conclusiones, pues ya sabemos el desgarre de Caldas es una estructura litosférica que controla el campo térmico de Colombia no solo en profundidad, sino también a nivel de cuenca sedimentaria. Los resultados obtenidos concuerdan con lo propuesto por Poveda en el 2015 y 18, por Mujica en el 2022. Sin embargo, nosotros, según nuestros resultados, pues no creemos que sea necesario que esa material fundido tenga que tener otra fuente más profunda, sino que nuestro modelo muestra que puede ocurrir esa fusión parcial in situ, incluso que la fuente de ese magma sea la corteza inferior en Paipa, pues daría una explicación de por qué la falta de actividad volcánica actual en esa zona, que fue pues un trabajo muy interesante que encontré al respecto, pero pues ese tipo de cosas habría que apoyarlas con análisis geoquímicos de las rocas volcánicas de Paipa y definir si efectivamente la fuente de ese magma puede estar relacionado con la corteza inferior. Para el caso de la cuenca de Llanos, y se me olvidó mencionarlo, para poder ajustar los datos de gradiente medidos con los observados, nosotros tuvimos que elevar o considerar una fuente de calor radiogénico, entre comillas, alta, de hasta 4 microwatts por metro cúbico, aunque no es raro encontrar ese tipo de valores en rocas
con las características del basamento de la cuenca Llanos. Al menos sí podemos decir que numéricamente sí es muy posible que la anomalía térmica que se encuentra en Llanos, la más grande al sur, sea producto de, o tenga como fuente el calor que se está desprendiendo por decaimiento radiactivo en las rocas del basamento. Esto es algo de las referencias y pues eso es todo. Muchas gracias. Ya no sé. Harold, muchísimas gracias de verdad por la presentación. Esto muy, muy, muy interesante. Por suerte tenemos varios minutos para realizar pues preguntas, entonces esto, pues si tienen preguntas pueden irlas realizando. Entonces creo que Juan Camilo, creo que estás hablando ahí es todo. Juan Camilo, te escuchamos. Si tienes alguna pregunta, adelante. Mientras tanto, igualmente, si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Andrea, dale, tienes la palabra. Gracias, Juan. Bueno, Harold, muchísimas gracias por tu presentación, realmente muy buena. Y más de la metodología, yo te quería preguntar acerca como de algo que dijiste al principio. Y es que, pues no sé si todos los presentes somos geólogos, pero llega un punto en el que, pues ya cuando nos graduamos y nos enfrentamos como a este tipo de situaciones, nos damos cuenta que las matemáticas, el código, la programación, todo eso es muy importante. Entonces, ¿cómo enfrentarse a eso y de alguna manera perderle el miedo? Porque, bueno, pues yo he estado también intentando trabajar mucho con números y con flujos, pues, de agua. em, y pues una vez uno entra como en ese mundo, siento que pues es más fácil, pero para entrar es como un poco al principio, como un poquito muy abrumador. Entonces, no sé tú qué piensas como al respecto para que nosotros desde ya como que empecemos a adentrarnos a ese mundo que no es, pues no es tan complicado, pero pues hay que trabajarle. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos desde cuando salí yo, el Pensum, pues no nos permitía aprender ese tipo de cosas y realmente tenía que el estudiante aprenderlas por sí mismo. Realmente el tema de programación fue algo que tuve que abordar en la maestría y antes de eso no tenía ni idea de nada. No sabía hacer absolutamente nada. Este código que se hizo en MATLAB. No tenía absolutamente idea de cómo ingresar datos, nada. Entonces, pues en las clases para mí no estuvo la solución, la respuesta no fueron las clases. La respuesta posiblemente está en rodearse de personas que tengan esa misma necesidad y pues eso, pues yo tuve la suerte de tener también un buen amigo en la maestría, en donde teníamos los dos el mismo reto, teníamos que aprender a programar y eso pues digamos que nos facilitó muchísimo el aprendizaje porque mientras yo aprendía algo y le podía compartir a él lo que había aprendido, él hacía exactamente lo mismo y eso pues nos ayudó a avanzar bastante. Otra cosa que puedo recomendar es que, pues digamos, si no saben, si uno no sabe programar, empezar desde cero algo, pues es muy complicado. Lo más fácil es empezar a copiar códigos que ya alguien haya hecho, así desde lo más sencillo, desde sumar, desde restar, desde hacer una gráfica, desde poder graficar x al cuadrado. Todo eso no solo te ayuda a entender cómo es que los programas quieren que te comuniques con ellos, sino que adicionalmente con cada gráfica que vas obteniendo, pues tú te vas motivando cada vez más. Pues eso ayuda muchísimo, sobre todo a estar acompañado de personas que estén haciendo lo mismo y que tú sepas conservar la motivación.
Listo, muy amable. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy importante. Gracias. Bueno, que sí, creo que fue una excelente pregunta, Andrea, porque sí es muy fácil identificarse con esa sensación. Entonces, gracias, Andrea, por tu pregunta, Harold, también por la respuesta. Tenemos en el chat una pregunta de Johan Sebastián Bedoya que dice, me preguntaba si podrías explicar nuevamente lo que mencionabas sobre la fusión parcial de la corteza inferior al sur del Caldastir. Entonces, Sí, bueno, el tema allí es que, aunque no lo mencioné, si ustedes se dan cuenta, incluso lo voy a mostrar aquí rápidamente, los espesores de la litosfera al norte y al sur son muy diferentes. Al sur la litosfera es mucho más espesa, la corteza es mucho más espesa que al norte. Lo podemos ver incluso en esta imagen. ¿Dónde está mi imagen? Esta, sí, justamente. Esto está al sur del desgarre de Caldas y observen ustedes el espesor de la corteza comparado con el norte, en donde aquí pareciera que nos hace falta una parte, ¿no? Pareciera que nos hiciera falta una parte. Cuando uno agarra esas diferencias de espesor y luego aplica este recálculo de la conductividad, pues evidentemente a mayores profundidades voy a tener mayor temperatura, por lo tanto la conductividad térmica va a ser menor. Eso hace que de alguna manera digamos, un material que es aislante térmico, lo que permite es que la temperatura debajo de esa capa se pueda elevar mucho y yo no pueda verlo tan claro en superficie. Eso, en ese caso, justamente hace que en esa parte al sur de Colombia, en donde la litosfera es más engrosada, estén dando los resultados de temperatura que obtuve. Por eso es que digo que eso pues es un resultado, pero habría que probarlo nuevamente con geoquímica, las rocas volcánicas que se encuentran en la parte sur de Colombia, como en el Valle del Magdalena, creo que en la Cordillera Oriental también había algo, es volcanismo incluso máfico, si mal no recuerdo, pero lo que encontré de eso es un trabajo bastante antiguo, como del 70 o el 80. Por lo tanto, pues simplemente lo menciono, que son los resultados del modelo, pero por eso digo fusión parcial ahí, plantearla así, digamos, sin más argumentos, pues me parece un poco osado y por eso simplemente digo que al menos es térmicamente inestable. Recuerden ustedes que el punto de fusión de un material no solo depende de la temperatura, sino también de la presión. En este caso puede que la presión esté impidiendo que exista la fusión parcial, pero térmicamente, por lo menos el punto de fusión de la corteza inferior en ese punto, pues se podría alcanzar si es que el campo de presión lo permite. A eso me refería. Harold, gracias por la respuesta, también gracias por las preguntas que están haciendo. Bueno, antes de darle la palabra a Juan, pregunta David si vamos a montar la grabación. Sí, la idea es porque la vamos a subir a la cuenta de YouTube del Semillero, entonces pueden estar muy atentos a las redes sociales del Semillero para que pues puedan acceder al enlace. Igualmente, pues cualquier cosa, también contactarse de pronto por el correo. Y pues ahí se las facilitamos. Y ahora sí, Juan Contreras, tienes la palabra para que puedas pues, comentar. Sí, respecto a lo que dijo Harold, ¿no? Quisiera aunar, ¿no? Que los problemas fáciles de brújula y martillo, ¿no? Se acabaron hace muchos años, ¿no? Por allá en 1980, ¿no? Se acabaron, ¿no? Entonces lo que quedan son problemas difíciles, como el que les acaba de presentar Harold, ¿no? Entonces, pues, si tienen la esperanza de que con una preparación de brújula, campo y martillo van a salir adelante, pues se requiere más, ¿no? Y quisiera agregar que en la mayoría de las escuelas de ingeniería o de física, matemáticas ofrecen cursos de ecuaciones diferenciales
y cursos de programación, ¿no? Si en sus escuelas no lo ofrecen, pues búsquenlos donde hay, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Juan, sí, muy cierto. Muchísimas gracias por el comentario, porque sí, pues es muy cierto ahorita, pues aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos pues a disposición para resolver problemas geológicos más completos y pues en más detalle, pues va a ser algo que pues va a facilitar mucho pues la tarea y pues también poder llegar a conclusiones pues pues un poco, un acercamiento un poco más a lo que es la realidad del planeta. Entonces, Un bueno. último comentario nada más. A últimas fechas, ¿no? Se reconoce que la geología y las ciencias de la Tierra en general, ¿no? Caen en la categoría de ciencias de datos, ¿no? Esa es la manera moderna de enmarcar a las ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, esa es otra de las habilidades que deben de buscar, ¿no? La de ciencias de datos, ¿no? Ujú, sí, señor, es muy cierto eso que comentas. Entonces, bueno, queda como la motivación a seguir aprendiendo sobre el tema. María Rosa, tienes la palabra. Adelante. Bueno, felicidades por tu trabajo, Harold. Me gustó mucho. Y quería preguntarte si habías tenido oportunidad de comparar esos gradientes anómalos que comentaste que podían ser por convección. Si habías tenido oportunidad de compararlos con algún registro de manifestaciones hidrotermales en superficie. Eso. Este, pues fíjate que tiene relación con lo que decía, que esos datos por lo menos espacialmente, están muy asociados con las trazas de falla, por lo menos con el mapa de fallas al que tuve acceso. Pues si uno ve con detalle esos datos anómalos, se encuentra que están muy relacionados a trazos de falla. Y pues también esta información de manifestaciones hidrotermales, cuando también la observas, pues te das cuenta que también está asociado a fallas. Ahora que si algo de esa información se introdujo al modelo, no se introdujo. Posiblemente la forma de haberlo hecho es utilizando esa información como geotermómetros, tal vez. Sin embargo, pues no, yo la verdad no manejo el tema. Y pues también pues no estoy seguro si la cantidad de información que se ha medido allí pues sea lo suficientemente buena como para poder utilizar esto como geotermómetros, ¿no? Y además que pues esa técnica también, pues digamos que tiene bastante incertidumbre. Hay muchas suposiciones que hay que hacer acerca de la temperatura pues de la fuente de esos fluidos. Pero no, más allá de observar que las manifestaciones están asociadas a fallas y que nuestras anomalías también están asociadas a las fallas, no las introdujimos de ninguna otra manera en el modelo. Listo, me queda claro. Muchas gracias. María Rosa, gracias, muchas gracias por tu pregunta. Lo mismo, Harold, por la respuesta. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna pregunta o algo adicional que desee como comentar. Bueno, pues también quería hacer como alguna pregunta. Pues me parece muy interesante como la invitación que haces como a la hora de poder, bueno, las estudios a futuro, pues para realizar y pues poder distinguir un poco mejor la fuente pues, del calor que tenemos como en la región de Paipa y demás. Creo que pues el acercamiento que se ha hecho ha sido muy bueno. Por ejemplo,
una vez como que conocí que, digamos, como para poder saber si la fuente era o sea, como si era una fuente como proveniente del manto, que por ejemplo en gases como detectar helio podía ayudar como a discernir un poquito como cuál era la fuente del calor. Entonces como, o sea, como que, pues no sé, si digamos como que Harold sabes o de pronto alguien en la llamada sabe algo un poco más al respecto, digamos como en cuanto a la geoquímica de gases, de fluidos, de las rocas como tal, qué indicios podríamos tener. Y también, pues me pareció muy interesante como la correlación espacial que había como con la disminución en el, pues local, en lo que era el flujo de calor con lo que era el trazo del río. Entonces quería como preguntar a la hora como de hacer un estudio local en una zona pues reconocida ya con potencial geotérmico, ¿qué tanto puede influir construir, o sea, digamos, como instalar como tal una planta geotérmica en las cercanías de, por ejemplo, pues del cauce de un río? O sea, como localmente, ¿qué tan necesario puede llegar a ser tener esto en consideración como para que sea más eficiente el proceso? Tenía como esas preguntas. Bueno, pues, a ver, para hacer exploración geotérmica, pues ya conocerán ustedes que existen muchísimas metodologías, ¿no? Puedes hacerlo con magnetotelúrica, con geoquímica. Digamos que en cierta medida también que el límite es la imaginación. Incluso en algún momento se me ocurrió que los datos de termocronología podrían utilizarse también para hacer exploración geotérmica. Y veo que actualmente, pues, por lo menos en la UPTC es algo que se está haciendo, intentar utilizar la termocronología con ese objetivo. Cualquier proceso que dependa de la temperatura, que dependa bastante de la temperatura, se puede utilizar para hacer ese tipo de exploración, diría yo. El reto está en cómo plantearlo, ¿no? De qué manera es que voy a utilizar ese hecho para poder ubicar zonas que me sirvan o que no me sirvan desde el punto de vista geotérmico. Hay muchísimas técnicas que se utilizan en Colombia que nos intentan decir, que nos intentan caracterizar el sistema, tanto en geometría como en las propiedades petrofísicas de la roca, pero siento yo que hay algo que no se ha hecho y que es muy importante y que tal vez no, en este momento no se esté reconociendo la importancia. Y es que existen este tipo de simulaciones, este tipo de herramientas que no solo se quedan con la foto del sistema geotérmico que yo creo que es o como yo creo que funciona, sino que al menos desde la simulación numérica yo puedo encender esa máquina. Y eso es lo que hace falta, plantear cómo creo que es la estructura de la máquina, pero ahora encendámosla de alguna manera, que es con estas simulaciones, y veamos si realmente, por lo menos físicamente, lo que yo creo se comporta en superficie como los datos que se han tomado. Entonces, pues, está muy interesante pues hacer magnetotelúrica y tener perfiles sísmicos y tener registros de pozo y ese tipo de cosas. Me permiten reconstruir la geometría y las propiedades del sistema, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que podemos encenderlo, al menos desde una simulación, y darnos cuenta si podemos, o más bien darnos cuenta si realmente esa máquina como la estamos pensando, si está actuando, o sea, si funciona de esa manera que estamos planteando o no. Incluso este tipo de simulaciones puede ayudar a actualizar los modelos conceptuales, ¿no? Que normalmente es en lo que veo que se enfoca mucho la exploración geotérmica, determinar modelos conceptuales, pero pues esos modelos conceptuales siguen siendo muy riesgosos para una fase, digamos, de inversión. Y creería yo que si nosotros podemos agarrar todos esos datos de geoquímica, de geofísica, de geología, los ponemos en un modelo y encendemos la máquina, podemos
reducir muchísimo el riesgo que se pueda tener a la hora de hacer cualquier tipo de inversión. Con respecto a cómo podría afectarse los ríos, es algo pues que he leído, ¿no? Y tiene que ver con que en los ríos, pues, digamos, los animalitos que viven ahí, los ecosistemas que hay ahí, pueden ser muy susceptibles a la temperatura. Y en el caso de nosotros intentar aprovechar esos recursos geotérmicos extrayendo fluido, pues habría que ver cómo impacta el desecho de algún tipo de fluido residual con cierta temperatura al momento de disponerlo pues en una fuente hídrica, ¿no? Eso también es muy importante. Harold, te agradezco mucho por la respuesta, entendido, súper importante, sobre todo lo que comentabas al final, creo que era algo que, bueno, como que no se tiene mucho en cuenta y que vale la pena pues considerar el impacto como tal de un cambio en la temperatura que pues se puede generar. Esto, gracias. Y bueno, John David, tienes la palabra para comentar, así que adelante. Buenas tardes. No, Steven, pues felicitarlo por su trabajo. Es que lo he seguido de cerca el proceso. Y pues quiero resaltar también pues que nos abres como una ventana pues a las áreas de ingeniería o algo frente a nuevas oportunidades para diversificar la matriz energética, pues bien sabiendo que hay una apuesta grande pues en buscar fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces pienso que este punto de partida que su merced ha puesto y abrir pues esa brecha como esta oportunidad creo que nos brinda también como esas posibilidades, ¿no? Para empezar a trabajar no solo energías eólicas o las que tenemos normalmente en el país, sino poder empezar a generar proyectos y desarrollar pues ya proyectos a gran escala con energía geotérmica. Entonces, me parece muy interesante el tema y pues quisiera en otra oportunidad poder mirar más avances también y de su trabajo. Muchas gracias. Claro que sí. Quiero hacer una última intervención. Pues que me gustaría que tuvieran en cuenta que aunque aquí se está haciendo un modelado térmico, pues realmente no solamente podría aplicarse los resultados a la geotermia. Nuevamente resalto que hay muchos procesos geológicos que dependen de la temperatura. Por ejemplo, en temas de captura de CO2, por ejemplo, en la generación de hidrógeno blanco. Por lo tanto, pues no, digamos que yo no limito este tipo de trabajos solamente a exploración geotérmica, sino que realmente es algo que debería ser mucho más amplio y que me parece importante y en algunos casos críticos aplicarlos para otro tipo más bien exploración de energías alternativas de otros tipos, no solamente en geotermia. Adicionalmente, pues no todo lugar bueno, un lugar puede tener unas características materiales muy buenas para hacer un sistema geotérmico y solo le falte, por ejemplo, la fuente de calor. En ese caso, he leído, por ejemplo, cómo plantean poder utilizar energía solar para calentar agua y esa agua inyectarla en un sector, en algún lugar. Y ese lugar tiene que tener unas características, por ejemplo, de que tiene que ser un aislante, tiene que haber una capa aislante térmica que impida que el calor se escape de allí. Por lo tanto, este tipo de trabajos pues también pueden aportar en esas áreas, no necesariamente estrictamente de la geotermia, sino de cualquier proceso que quiera estudiar el calor, que dependa de la transferencia de calor y que pues se pueda ver beneficiado de este tipo de precisiones, digamos, en el campo de temperatura. Bueno, Harold, te agradecemos pues nuevamente mucho por tu disposición, por habernos compartido, como lo dijiste al principio, esta información pues que seguramente
pues no son solo años de estudio, de trabajo, de modelamiento, sino también de lectura, y la información que nos trajiste, de verdad, muy buena, muy completo todo, así que te agradecemos mucho. También muchas gracias a quienes se conectaron por sus preguntas, por todo. Entonces, pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Estén atentos a las redes sociales del Semillero, pues a cualquier otro medio pues, de divulgación que tengamos, pues seguramente a cualquier tema similar pues, al que tuvimos hoy con Harold, pues se vendrá. Entonces, pues ahí para que sigan ahí conectados. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todos, que tengan una feliz tarde y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bye, muchas gracias.